Y hoy vamos a tratar el tema de la primera ley de la termodinámica, específicamente para casos de los sistemas cerrados. En este parcial que ustedes van a hacer, que sería pues corresponde al segundo parcial de la materia, es más que todo se va a enfocar en eso, en la primera ley de la termodinámica. Entonces, es importante esto que vamos a ver. Igual, esta materia tiene algo muy particular, como para que también lo vayan teniendo en cuenta. Y es que aunque los parciales no son acumulativos, en teoría, entre comillas no son acumulativos, en realidad los temas, uno es prerequisito para poder entender el otro. Entonces, la recomendación es, si alguno tiene todavía dificultades en el, por ejemplo, buscar tablas, en buscar propiedades del agua, propiedades del refrigerante, todavía se enreda al momento de identificar cuándo es vapor sobrecalentado, mezcla, líquido saturado, vapor saturado, líquido comprimido. En general, lo que ya vieron en su primer parcial, la recomendación es repasen, aprovechen que todavía el parcial está entre comillas lejos, asegúrense de entender eso bien porque eso lo van a necesitar para hacer este parcial. Y esto que estamos viendo ahora también va a ser base para lo que viene después y así hasta que lleguemos al final de la asignatura. Digamos que implícitamente es una materia que se va como acumulando. Entonces es importante que no vayan quedando vacíos y importante que identifiquen qué temas se les van dificultando para que les vayan reforzando ahí. Lo mismo pasa con lo de los gases, etcétera. Entonces, les, les recuerdo eso para que no tengan dificultades más que todo al final. Entonces, ya que estamos hablando de la primera ley de la termodinámica, entonces específicamente hoy vamos a tratar sobre los tipos de trabajo. Pero antes de empezar, o sea, antes de empezar por toda esta teoría de, bueno, qué es el trabajo, cuáles son los tipos de trabajo que hay, entonces hablemos sobre, bueno, ¿por qué estamos estudiando esto? O sea, ¿por qué vamos a estudiar ahora los tipos de trabajo y qué relación tiene esto con la primera ley de la termodinámica? Resulta que la primera ley de la termodinámica, no sé si ya se los han mencionado, pero básicamente se refiere a la ley de la conservación de la energía. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solamente se puede transformar. Entonces, en el curso de termodinámica, nosotros analizamos tres tipos principales de energía, que es básicamente por calor, trabajo y masa. ¿Ok? Entonces, esas son las formas como se puede transferir la energía, o sea, cómo se puede transformar. El calor se transforma una parte en trabajo, el trabajo se puede transformar en una parte en calor y así sucesivamente. ¿Qué se pierde, qué se gana? Es lo que analizamos con la primera ley de la termodinámica. Entonces, recordemos que la transferencia de energía por calor hace referencia a un tipo de un mecanismo de transferencia en el cual se da por una diferencia de temperatura. Es decir, si tú tienes un punto A que está a una temperatura, digamos acá, y tienes un punto B que está a una temperatura B, y B es mayor que la temperatura A, pues de aquí va a haber una transferencia de calor para pasar del punto, no digo, la transferencia de calor se va a dar en el otro sentido, de B hacia A. Simplemente porque hay una diferencia de temperatura, entonces eso va a ocasionar que exista una transferencia de calor. ¿Listo? Esto es como, digamos, la base para todos los principios que se dan y esto tiene múltiples aplicaciones en ingeniería. Digamos que cuando ustedes están o sea, cuando ustedes encienden su aire acondicionado, por ejemplo, este es su cuarto, ustedes encendieron el aire acondicionado. ¿Qué es lo que hace el aire acondicionado? El aire acondicionado extrae el calor del aire del recinto y lo libera hacia afuera, por decirlo así. Inclusive hay expertos que mencionan enfrías adentro para calentar más afuera, y es cierto, los aires acondicionados son de los equipos más contaminantes que hay. Pero independientemente de eso, hay un hecho, y es que cuando tú instalas un aire acondicionado, lo que ocurre es que la temperatura interna se vuelve menor que la temperatura exterior. Entonces,
ocurre una transferencia de calor también por parte de las paredes que debe ser, digamos, complementada por el equipo de aire acondicionado. Entonces, esa forma de energía nosotros la llamamos por calor. Ahora, el trabajo es una forma, un mecanismo de transferencia de energía que no necesariamente se da por una diferencia de temperatura. Es decir, tú no necesitas una diferencia de temperatura para que el trabajo se pueda transferir. Entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo básicamente es un mecanismo de transferencia de energía que no se da por diferencia de temperatura, sino a partir del movimiento de un dispositivo, sino lo podemos entender como que se da a partir del movimiento. ¿Listo? Ahora, todavía no lo están viendo, pero también ustedes van a ver que existe un mecanismo de transferencia de energía que es por medio de la masa. Entonces, ¿por qué la masa transfiere energía? Porque digamos que recuerden que si ustedes tienen, por ejemplo, un fluido que se está moviendo en esta dirección, ese fluido está conformado por muchas moléculas que ellas siempre están en movimiento y esa energía molecular que tienen ellas al entrar en sistema se transfiere, pues se transfiere. O sea, si tú tienes aquí un sistema y entra fluido, esa energía que tenía el fluido entró al sistema. Entonces existe un mecanismo de transferencia de energía que también va a ser por masa. Entonces tengan eso presente. Ustedes van a ver mecanismos de transferencia de energía por calor, trabajo y masa. Ahora, como les comentaba al inicio, solamente estamos viendo sistemas cerrados. Es decir, sistemas cerrados es que no hay transferencia de masa. Entonces, dentro de todo lo que ustedes tienen que estar concentrados para este examen es para poder entender muy bien cómo se transfiere la energía por calor y trabajo. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver específicamente el trabajo. ¿Ok? Entonces, hablemos sobre uno de los trabajos que lo vamos a ver mucho a lo largo del curso y es el trabajo de frontera móvil. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes en el tablero pueden ver una definición de en qué consiste el trabajo de frontera móvil. Entonces, se los voy a explicar acá para que lo puedan entender. Imagínense de que ustedes tienen acá el cilindro de émbolo que está ahí en pantalla. Entonces, supongamos que ese émbolo subió. Él subió acá y ahora hay una diferencia de altura con respecto a su punto inicial y su punto final. Resulta que, recuerden que ustedes, para poder analizar un sistema termodinámico, nosotros hablamos de algo que se llama la frontera. La frontera es como una subdivisión imaginaria que nosotros idealizamos para poder analizar un sistema como tal. ¿Eso por qué se hace? Porque digamos tú puedes tener acá un universo que te rodea a ese cilindro de émbolo. Pero como a ti nada más te interesa saber lo que ocurre dentro y fuera de ese cilindro de émbolo, entonces uno instala unas fronteras acá, que esas en la realidad no existen, eso es una idealización que tú estás haciendo, para poder analizar nada más lo que está en el fluido que contiene el émbolo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que en el movimiento de un émbolo hay una frontera que se mueve, que es la superior. O sea, en este caso, pues ustedes ven que la frontera superior, ella se desplazó hacia arriba. Ella inicialmente estaba acá y ahora está acá arriba. Entonces, esa energía que se tuvo que suministrar al émbolo para que éste pudiera desplazarse, porque recuerden que el émbolo sí tiene una masa y por lo tanto es necesario una fuerza motriz que logre moverlo, es lo que se llama trabajo de frontera. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablemos de trabajo de frontera, nos estamos refiriendo a la energía necesaria para que una de las fronteras del sistema se pueda desplazar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no, todo claro. Entonces, esto lo vamos a ver tanto en los procesos de expansión y compresión. Entonces hay que tenerlo claro al momento de que vayamos a hacer los problemas.
Entonces, bueno, aquí hay un poco sobre el tema de que le estabas hablando de la definición de trabajo. Entonces, lo que les dije ahorita era una idea intuitiva de qué era el trabajo. Y bueno, acá específicamente estamos hablando del trabajo de frontera, ¿ok? Porque resulta que el trabajo es lo que les mostré ahorita, pero el trabajo de frontera no es el único que existe. Un ejemplo, si ustedes vienen a un sistema, o sea, ustedes tienen acá un cilindro émbolo o tienen un dispositivo y ustedes le instalan una resistencia eléctrica para calentarlo, entonces esta resistencia eléctrica no está generando una diferencia de temperatura. Ella como tal está aprovechando la energía eléctrica para generar un diferencial de voltaje que pues es lo que genera que se, digamos, se caliente, por decirlo así, esa resistencia. Entonces, esa energía que se transfiere a partir de esa resistencia eléctrica es trabajo también, pero en este caso sería trabajo eléctrico. O sea, la fuerza motriz que genera esa transferencia de energía no es la diferencia de temperatura, es el voltaje que se está, digamos, la corriente que está pasando a través de la resistencia que genera que esa se dé ese calentamiento a partir de ella. ¿Ok? Entonces, eso es trabajo eléctrico. Otro ejemplo de un trabajo que no es el de frontera es el de eje. Digamos que ustedes tienen acá un fluido y colocan acá un mezclador o un eje con paletas y esto lo colocan a girar a altas RPM. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que pasa es que ese movimiento se transfiere como energía al fluido y también genera un incremento en su temperatura, por ejemplo. Entonces son maneras de transferir la energía por medio de trabajo, es decir, por no necesariamente una diferencia de temperatura, que son distintas al trabajo de frontera. Y es como que lo que tienen que tener claro. Pero específicamente acá estamos viendo la definición de trabajo de frontera. Entonces, el trabajo de frontera, por definición, es igual a esto que ustedes ven acá. Si ustedes ven un proceso 1 a un proceso 2 como el que tienen aquí en pantalla, entonces el trabajo va a ser igual a la integral definida entre 1 y 2 de P por el diferencial de volumen. Esta fórmula seguramente ya la vieron en su curso de física calor. Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación? Que como es una integral que está definida entre dos puntos, resulta que el trabajo es función de la trayectoria del proceso. ¿Qué implica que sea función de la trayectoria del proceso? Que el tipo o sea, digamos, el tipo de proceso va a ser importante. Es lo que tienen que tener presente. Hay funciones termodinámicas que no son dependientes de la trayectoria. ¿A qué hago referencia que sea la trayectoria? No es lo mismo, o sea, al trabajo le importa cómo se dé el camino de 1 a 2. Un ejemplo, el trabajo para llegar de aquí a acá no es el mismo que si lo hacemos de esta manera. Si lo hacemos por el camino 1 y por el camino 2, nos va a dar trabajos diferentes. Entonces hay que tener eso en cuenta en el momento de que nosotros estamos haciendo el cálculo del trabajo. Un ejemplo de una variable que no sea dependiente de la trayectoria del proceso, el cambio de energía interna. Para la energía interna no es importante la trayectoria, sino solamente su punto inicial y final. Ocurre lo que pasaba en física con lo que era el desplazamiento y la distancia recorrida. Cada uno le decían, Juan está en el punto 1, luego Juan va a la tienda al punto 2 y luego Juan se devuelve otra vez al punto 1. Si la distancia entre el punto 1 y el punto 2 son 5 metros, ¿cuál fue la distancia recorrida y cuál fue el desplazamiento? Entonces uno le decía, bueno, la distancia recorrida fue 5 metros para ir y 5 metros para venir, 10 metros. ¿Y el desplazamiento, cuánto fue el desplazamiento? El desplazamiento fue cero, porque inició y finalizó en el mismo punto. Ocurre algo parecido con el trabajo, lo que hay que tener como presente. Entonces, acá, importante tener esto en cuenta. Pero ustedes de su curso de cálculo ya ustedes saben que esta integral definida entre un punto a otro de una función no es más que el área bajo la curva.
Entonces, tener en cuenta que el trabajo de frontera es igual al área bajo la curva del diagrama PV. ¿Listo? Entonces, es como para que lo tengan presente. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo claro. Listo, no les dé miedo hablar. Igual, o sea, un problema desde mi punto de vista de la virtualidad siempre ha sido el hecho de que, digamos, la comunicación es muy pobre. Entonces, la idea es que hablen, no pregunten, no les dé. Entonces, acá hay algo importante que se menciona acá y, digamos, se los menciono. Y es que todos estos procesos se van a dar de forma de cuasi equilibrio. ¿Qué significa cuasi equilibrio? Que resulta que los procesos se van a dar, o es una consideración que se hace, que los procesos se dan con suficiente tiempo de tal manera que el sistema alcance un equilibrio. O se llama cuasi equilibrio porque el equilibrio como tal no es obtenido, pero hay suficiente tiempo que pasa del punto uno al punto 2 para que esto se pueda considerar de esta manera. ¿Listo? Eso se hace para poder definir el trabajo por medio de esta integral que ustedes ven ahí. En la realidad esto no pasa. O sea, si ustedes, por ejemplo, analizan el motor de combustión de un vehículo, de una motocicleta, o ni siquiera motor de combustión, el sistema, no sé si alguno ha sido curioso y ha visto en los buses, cuál es el sistema que hace que las puertas se abren y se cierran cuando el chofer hunde un botón adelante. Eso es básicamente un cilindro hidráulico que tú tienes acá, que eso tiene un pistón aquí. Entonces, cuando él hunde, ese pistón se mueve hacia acá y pues es lo que hace que la puerta se abra. Eso tiene un mecanismo aquí anclado a la puerta. Y lo mismo, ese proceso no es cuasi equilibrio. Eso tú ves que se va súper rápido. Pero es para que lo tengan presente. Seguimos acá. Entonces, lo que les comentaba es función de la trayectoria. Entonces, si tienen del punto uno al punto 2 el camino A, B y C no es igual. Tener eso siempre presente, no es igual. Por lo tanto, hay que analizar cómo es el recorrido que se da del punto uno al punto 2. ¿Sí? Aquí, bueno, me confirman si les sale algo en la pantalla de su Nearpod. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es este ejercicio de acá. Lo vamos a hacer entre todos. Entonces, en el Nearpod que ustedes tienen, ustedes van a poder dibujar cómo es este proceso, o sea, van a poder hacer su diagrama. Entonces, hablemos sobre cómo vamos a leerlo entre todos. ¿Qué nos dice? Un recipiente rígido contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados Celsius. ¿Listo? Como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores, la temperatura y la presión dentro del recipiente descienden a 65 grados y 400 kilopascales. Determine el trabajo de frontera hecho durante este proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aunque no les pidan el diagrama, hacer muchas veces facilita las cosas. Ahora, hay que entender muy bien ciertos conceptos que te va dando los enunciados y que estos van a ser claves para resolver algunos problemas. Como cuál, les pregunto, ¿qué significa que sea un recipiente rígido? Que no es móvil. ¿Qué no? Constante. Ah, sí, no escuché. El volumen es constante. Sí, exacto. O sea, y también lo otro, lo de no es móvil, en ese caso sería que la frontera no es móvil. O sea, cuando ustedes se refieren a un recipiente rígido,
es un recipiente que ustedes lo ven, lo pueden visualizar como de esta manera, el cual no cambia su volumen. Entonces, el problema no les está diciendo textualmente que el proceso se está dando a volumen constante, pero al decirles que se está dando en un recipiente rígido, es algo que ustedes deben inferir. Entonces, conociendo que es constante el diagrama, o sea que ya saben que el volumen es constante, ¿cómo sería el diagrama? De acuerdo a esos datos. Entonces vayan dibujando. Aquí le oculto los nombres para que no sientan. Vamos. Listo, entonces veamos. Acá todavía hay personas que no nos han enviado. Acá hay algunos diagramas. Ahora les hago retroalimentación sobre los diagramas. Listo, 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 listo. Entonces, ¿por qué es importante de que ustedes hagan o aprendan a hacer los diagramas? Resulta que, o sea, los ingenieros en general, la manera que se comunican generalmente es por medio de gráficos. A veces un gráfico te evita inclusive hojas de texto. Cuando ustedes estén analizando artículos científicos o estén viendo normas de diseño en general, se van a dar cuenta que usualmente se usan mucho tablas, gráficos de barra, gráficos de torta, se utilizan gráficos de línea, de dispersión. En general se utilizan mucho los gráficos para mostrar cómo es la tendencia de unos datos, cómo es la relación entre dos, tres o más variables, gráficos de superficie en general. Digamos que es una parte importante el hecho de entender los gráficos. Entonces, ¿por qué menciono esto y por qué les comento que es importante?
porque generalmente es una debilidad con la que uno ingresa a la universidad. O sea, no sé a qué se debe, pero usualmente es una debilidad que ya viene como del colegio o algo así. Entonces, es importante que vayan trabajando en ese punto. Ahora, le vamos a hacer como una retroalimentación acá. En general para todos, vayan participando. Aquí hay dos personas que no participaron. Entonces, la idea es que participen. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a compartir pantalla en un tablero y vamos a hacer el ejercicio entre todos. Listo. Entonces, lo primero es identificar cuál es tu punto inicial y cuál es tu punto final. Lo primero es que nosotros tenemos una presión 1 de 500 kilopascales y tenemos una temperatura 1 de 150 grados Celsius. Lo segundo es que nosotros tenemos que la presión 2 es de 400 kilopascales y tenemos una temperatura 2 de 65 grados. Entonces, algo que no se les pregunta ahora, pero es importante que ya lo vayan identificando, es que hay una diferencia de temperatura entre el punto 1 y el punto 2. Eso te indica de que probablemente hubo una transferencia de calor. En ningún momento dicen que es aislado. Entonces, miren que inclusive el enunciado lo dice, como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores. Entonces, eso es algo que va a ser relevante ahora que estemos analizando primera ley de la termodinámica. Entonces, el problema nos dice de que estamos ante un recipiente rígido. Ya tenemos un recipiente rígido. Por lo tanto, el volumen es constante. Es decir, volumen 1 igual al volumen 2. Entonces, cuando nosotros estamos analizando en el estado 1 y en el estado 2, puntos a tener en cuenta al momento de hacer un diagrama y que pueden marcar la diferencia y bajar o subir los puntos. Entonces, primero que todo, colocar el volumen. O sea, ustedes aquí no tienen información exactamente de cuál es el valor numérico de ese volumen. ¿Listo? No se les está preguntando por él, pero es importante que en el diagrama por lo menos coloquen que aquí hay un volumen. ¿Listo? Ahora, nosotros acá sabemos que en el punto 1 estamos a 500 kilopascales. Entonces, importante, coloquen el punto y arriba que ese es el 1. Si ustedes solamente colocan el punto y colocan este punto y hacen una línea así, sin colocar acá, ahí no se entiende ni cuál es el punto inicial ni cuál es el punto final. ¿Ok? Se los digo porque el que está haciendo el gráfico entiende, como gano, es obvio que si me dicen que si es 500 kilopascales, pues este es el 1 y cuál de este es el 2. O sea, el que lo está haciendo lo ve obvio. Quizás el que está evaluándolo también podría inferirlo. Ah, no, el estudiante tenía claro esto de acá, se le olvidó poner el 1 y el 2. Pero ahora les pongo este escenario. Este gráfico lo ve una persona que no, ni siquiera sabe el tema, está aprendiendo con lo que ustedes están haciendo. Entonces, él no va a saber cuál es el 1 y cuál es el 2. Y esto aplica no solamente para los ejercicios, sino en general cuando estén haciendo sus trabajos escritos en cualquier asignatura. O sea, esos pequeños detalles siempre hay que tenerlos en cuenta.
pónganse en el lugar del que les está revisando el texto o el gráfico. Entonces, importante colocar que aquí este es el 1, importante también colocar que este es el 2, y algo que se suele, esto de aquí no sé por qué, a veces se listo. Y algo importante es colocar la dirección, hacia dónde se está dando, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En este caso se está dando de arriba hacia abajo, porque primero va de 500, luego a 400. Ahora, ¿por qué yo sé que esto es una línea vertical? Porque como el volumen es constante, todo se desarrolla en el mismo volumen. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que el trabajo es igual a la integral de 1 a 2 de P por dB. Eso nosotros lo sabemos. Entonces, este diagrama nos evita resolver esta integral, la cual también va a dar lo mismo y tampoco es que sea difícil. Pero es importante que lo visualicen ustedes acá. Recordemos que la integral es el área bajo la curva. Cuando ustedes tienen una línea vertical, el área bajo la curva es 0. O sea, no hay área bajo la curva en una línea. O sea, aquí no hay área, en esta parte que estoy aquí. Esto de aquí, no hay área, eso es solamente una línea. Entonces, como el área bajo la curva es 0, ustedes pueden decir automáticamente que es 0. Entonces, conclusión, el trabajo de frontera siempre es 0. O sea, vamos a colocarle una B o una F. Siempre es 0 para volumen constante. ¿Sí? Primera conclusión de la clase de hoy. Entonces vamos a colocarle aquí trabajo de frontera a volumen constante. Y eso va a aplicar para cualquier ejercicio que estemos desarrollando. Siempre que estén ante un proceso a volumen constante, trabajo de frontera es igual a 0. ¿Claro? Entonces, por ejemplo, aquí miren que faltó el 1 y 2 la flechita. Acá está la flecha, pero no se dice cuál es 1 y 2. Y miren que los puntos, uno está por encima de 500, el otro está por debajo de 400. Acá pasa lo mismo, no se identifica cuál es el 1 y el 2, no está la flecha, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. Acá sí, faltó nada más el volumen. Y también que el punto 1 y el punto 2 están, pero esta flechita podría dar a entender que, que el punto 2 está por debajo del 400. Entonces hay que tener cuidado ahí. Acá pasa lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, miren, aquí tenemos el ejemplo de uno que sí colocó 1, 2, colocó las flechitas, pero solamente colocó, faltó el volumen acá. Aquí faltó lo mismo la flechita. Este de aquí, lo mismo, nada más le faltó el volumen. Es para que lo tengan en cuenta. Vamos a ir trabajando la elaboración de los gráficos. Seguimos. Entonces, este es el mismo ejercicio que estábamos viendo ahorita. Ya sabemos que el trabajo de frontera es 0. Entonces, ustedes ahora se les debe estar activando este ejercicio de acá. Entonces, vamos a traerlo acá. Al tablero. Pero antes, el mismo ejercicio de ahorita. Tienen en su NIRPOD la posibilidad de hacer el dibujo. Entonces tienen un diagrama PV y tienen un problema que les dice lo siguiente. Un dispositivo sin fricción que consta de cilindro émbolo contiene 10 libra-masa de vapor a 60 psi y 320 grados Fahrenheit. Se transfiere calor al vapor hasta que la temperatura alcanza los 400 grados Fahrenheit. Si el émbolo no está unido a una flecha
y su masa es constante, determina el trabajo que realiza el vapor durante este proceso. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El primero, hacer un diagrama PV. Entonces, ¿cómo sería ese diagrama PV de acuerdo a la información que tienen ahí en pantalla? Entonces, vayan haciéndolo. Listo. ¿Cómo vamos? Faltan todavía personas por hacer el diagrama. Participen, participen, no les dé miedo de equivocarse. Inclusive uno aprende más cuando se equivoca que cuando, o sea, cuando uno equivocarse también es parte del proceso. Y eso aplica no solamente para termodinámica, en general para todo en la vida.
Listo, entonces, diversas alternativas. Ahora lo vamos a resolver entre todos y vamos a ver. O sea, la idea es que ustedes vean ahora, bueno, estaba bien, estaba mal, qué interpreté mal, qué no. Eso es lo que digamos, es el objetivo de esta actividad. Esto no es evaluable ni nada por el estilo. Entonces, listo. Interpretemos el problema. Nos dice de que tenemos un dispositivo sin fricción que consta de un cilindro émbolo y este contiene 10 libras masa de vapor a 60 pSI y 320 grados Fahrenheit. Se transfiere calor al vapor hasta que la temperatura alcanza 400 grados Fahrenheit. Si el émbolo no está unido a una flecha y su masa es constante, determine el trabajo que realiza el vapor durante este proceso. Entonces, importante, el problema ya nos da información de cuál es el volumen en cada punto. Generalmente ese volumen te tocaría hallarlo a ti por medio de las tablas, porque en este caso es un vapor de agua. Entonces, tenerlo en cuenta. Ahora, nos están comentando que la presión en el punto 1 es de 60 pSI y no nos hablan de la presión en el punto 2. ¿Por qué no nos hablan de la presión en el punto 2? Por esto que mencionan acá. Un dispositivo sin fricción, cilindro émbolo. Entonces, aunque no les hablen que sea un dispositivo sin fricción, eso siempre es una consideración que uno hace en termodinámica, que el émbolo se mueve sin fricción. El hecho de que se mueva sin fricción implica que sus movimientos se dan a presión constante. ¿Ok? Entonces, ustedes van a siempre asumir que el émbolo se mueva a presión constante, a menos que ocurran dos escenarios. Primer escenario, cuando tienen un resorte anclado al émbolo. Segundo escenario, el émbolo toca unos topes. Esos son los escenarios que no son tan evidentes, que la presión no es constante. Pero hay un tercer caso en el que el mismo enunciado te dice, y es cuando te digan que el émbolo tiene carga variable. Si te dicen un émbolo de carga variable, eso ya no, la presión no es constante. ¿Ok? Entonces, tener eso en cuenta. Primero, entonces, aunque no te lo dicen, uno interpreta que la presión 2 debe ser igual a la presión 1. Es decir, la presión 1 es 60 acá y en el punto 2 también debe ser igual a ese punto acá. Por lo tanto, en el punto 1, este sería 1, este sería 2 y el proceso se da de esta manera, en esta dirección. ¿Listo? Este debería ser el diagrama PV para el proceso que se está dando. Ahora, nos preguntan por el trabajo. Recordemos que el trabajo es el área bajo la curva, esa área que ustedes ven ahí. Les voy a colocar dos maneras en las que pueden calcular ese trabajo. Recordemos que es el área. ¿Qué figura geométrica tenemos acá? Les pregunto. Cuadrado. Cuadrado. Un rectángulo, pero Bueno, sí, un rectángulo. es un rectángulo. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Lado por lado. Base por altura, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la base? La base es esta. ¿Cómo calculo yo esa base? Bueno, si yo tengo que todo esto es el volumen 2 y yo tengo que este pedacito de acá es el volumen 1, entonces la base ¿cuál va a ser? Volumen 2 menos volumen 1, ¿cierto? Y yo tengo esta altura es la presión, ¿sabes? Porque va de 0 hasta la presión de 60. Entonces el área básicamente será presión por diferencial de volumen.
y esa área es el trabajo. Primera manera de calcularlo. Por eso los gráficos son importantes. Muchas veces a ustedes no les va a tocar resolver esa integral. Ustedes simplemente van a tener el diagrama y ya pueden saber cuál es el trabajo. Listo, trabajo de frontera. Opción A, opción B, trabajo de frontera igual a la integral de 1 a 2 de P por dB. De su curso de cálculo saben que si la presión es constante, o sea, si esto es una constante, puede salir de la integral. Entonces queda presión por la integral de 1 a 2 del diferencial de volumen, lo cual va a ser igual a presión por el volumen evaluado de 1 a 2, y esto va a ser presión 2 por volumen 2 menos volumen 1. Mismo resultado, dos métodos diferentes. Entonces, como ya ustedes tienen acá el volumen y tenemos la presión, lo vamos a resolver porque, bueno, recuerden que siempre ocurre un tema interesante con las unidades acá, cuando estamos trabajando en el sistema inglés. Entonces, el trabajo de frontera va a ser la presión 60 psi-A, ¿listo? Por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen será 8.3548 menos 7.4863. Esto está dando en pie cúbicos sobre libra masa. Entonces el trabajo de frontera será igual a ¿qué? ¿Qué les da el trabajo de frontera? Cincuenta y dos punto once. Da 52.11 psi-A pie cúbico sobre libra masa, pero esa no es unidad de energía, ¿cierto? Eso, recuerden que la unidad de energía en el sistema inglés es BTU. Entonces, ¿qué se hace ahí? Tienen que hacer una conversión. Entonces, ustedes se van a su libro del Cengel. Ya te lo voy a compartir. Ustedes se van a su libro de termodinámica y en la primera página les aparece una tabla de conversiones. ¿Listo? Entonces, como nosotros tenemos energía, aquí te dice energía, calor, trabajo, hay acá un sistema que te dice, bueno, mira, un BTU sobre libra masa es igual a pie cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea, te dan como diferentes conversiones que tú podrías usar a tu favor. Pero ¿cuál es la que nos sirve en este caso? Esta que te dice, mira, un BTU es igual a 5.40395 psi-A por pie cúbico. Esa ya te sirve. Entonces, vamos a anotarla acá. Un BTU es igual a 5.40395 psi-A por pie cúbico. Entonces, hagamos la conversión. El trabajo de frontera será 52.11 psi-A por pie cúbico. Profe, está compartiendo todavía la tabla, no está compartiendo las notas. Ok, gracias. Ya, ya. Ahora sí ya ven el tablero. Sí, profe. Entonces, acá sí pueden ver que tenemos un BTU sobre
es igual a 5.40, 395 PSI pie cúbico. Y este se va con esto. Entonces, si se dan cuenta ahora el trabajo de frontera ya nos dio en 52.11 entre 5.40, 395. Eso da 9.643 BTU sobre libra masa. ¿Por qué nos dio en libra masa? Porque el volumen que tenemos acá es volumen específico, el que teníamos en el gráfico. Ahora, esto se llama trabajo por unidad de masa. O sea, siempre que ustedes le digan trabajo por unidad de masa, les va a dar en kilojoules sobre kilogramo, BTU sobre libra masa. ¿Qué quiere decir esto? Que se transfiere 9.643 BTU por cada libra masa de sustancia. Ahora, como el problema te dice que tenemos 10 libra masa y a ustedes les están preguntando por el trabajo, no les están preguntando por el trabajo por unidad de masa. Entonces, la manera más fácil de diferenciarlo es el que sea por unidad de masa lo colocan en minúsculas y el total lo colocan en mayúsculas, como para diferenciarlo. Este va a ser igual a la masa por el trabajo por unidad de masa. Entonces, básicamente sería 10 libras masa por 9.643 BTU sobre libra masa. Y esto te da que el trabajo de frontera es igual a 10 por 9.643. 96.43. Exactamente. 96.40 BTU. Y esa sería, digamos, la respuesta. Entonces, ¿por qué, digamos, este ejercicio tiene algo de especial? Y es que tiene el tema de las unidades. O sea, el trabajo de expresión por el diferencial de volumen cuando expresión constante. Eso no va a cambiar. Y lo vamos a colocar aquí. Trabajo de frontera, proceso a presión constante. Lo vamos a tener en cuenta. Pero el hecho de las unidades, recuerden que a veces también le coloco una dificultad adicional. Y es que, y como les queda PSI por pie cúbico, entonces tienen que hacer la conversión a BTU. Listo, entonces yo creo que ya hoy, ya dejamos así por hoy. Lo que queda pendiente es el trabajo de frontera a un proceso isotérmico y luego en un proceso politrópico. Y con eso ya se finalizaría esta parte del trabajo de frontera y pues estaríamos empezando con los balances de energía. Pero eso más que todo ya quedaría para la siguiente clase.